principalmente en algunos hospitales humanos, dedicado a investigación médica y entrenamiento en distintos centros desde el punto de vista veterinario. Bueno, ahora en este caso, en verdad, voy a presentar como director académico de Virtualis y les quiero presentar los dos conceptos clave que hablaban delante Javiera con respecto a una salud One Health y medicina basada en la evidencia, que es bastante relevante para lo que se viene después, que tiene que ver con oficialmente qué es lo que es la Virtual Vet Academy, que probablemente sea la razón por qué se conectaron a escuchar esta inauguración para que vean qué novedades tenemos. Y para obviamente los que son exalumnos o son alumnos de hace poquito y están con las clases, yo creo que tendrán algún spoiler por ahí de qué es lo que se va a hablar actualmente. Ya, voy a compartir ahora pantalla para que partamos de lleno con el seminario. Ahí está, dejo compartir. Vamos a partir. ¿Está bien ahí la pantalla? ¿Se comparte bien? Súper. Entonces, vamos entonces de lleno, que son dos grandes temas. El primero, una salud o One Health. Y lo interesante es saber qué implicancias tiene nuestra práctica desde el punto de vista de medicina veterinaria y en nuestro derrotero como profesional. Y yo sé que muchos de los colegas que se conectan, no todos tienen que ver con la clínica, hay distintas áreas, obviamente salud pública, temas productivos, impacto ambiental, distintos elementos, pero son todos bastante similares en el sentido de que somos todos colegas y remamos hacia el mismo lado. Por eso es que una salud maya, que sea un concepto, entre comillas, nuevo y que últimamente ha estado en boga de varios seminarios, instituciones que lo han visto, en verdad no siempre tiene las mismas implicancias y por eso es que quiero aclarar unas cositas que en verdad no son muy conocidas por todos. Y si alguna de ellas ya las conoce, ahí nos comparten su opinión en el chat para hacer un poco más dinámico esto. Bueno, primero que nada, vamos a partir acá. Ahí está. ¿Qué datos tenemos como oficiales del concepto una salud? Tenemos que surgió en el 2008 gracias a las conversaciones y temas logísticos entre la OMS, la OIE y la FAO, como distintas organizaciones, tanto de la salud humana, animal y con respecto a los procesos de producción de alimentos, entre otros, nace este concepto. ¿Cuáles son los subjetivos iniciales? Porque en verdad esto ha cambiado muchísimo, la implicancia según el país, o incluso qué tan actualizados estén con respecto al concepto de las modificaciones que se han hecho en los últimos años. Bueno, el principal objetivo era abordar los problemas sanitarios de la interfaz hombre-animal-ambiente, es decir, crear esta especie de triada entre lo que es el medio ambiente, los animales no humanos y el ser humano. Esto en verdad se ratificó recién en el 2010 en un congreso que fue en Vietnam en esas fechas que están ahí citadas. O sea, se dan cuenta que el concepto como tal fue como aceptado, así como casi espiritualmente y filosóficamente el 2008, pero recién salió de forma oficial el 2010, o sea, no es hace tanto tiempo. Y obviamente tiene mucho que ver que este concepto no siempre ha sido tratado en pregrado ni en posgrado en las distintas escuelas de medicina veterinaria, y tampoco todos los colegas conocen bien cuáles son los alcances o qué tiene que ver, o sea, es un nuevo concepto así como una nueva palabra para sonar bonito, o en verdad tiene bastante más implicancia. Bueno, a nadie se le había ocurrido antes este concepto o algo similar, el tema de la interfaz. Yo sé que, obviamente, desde el punto de vista de los colegas de medicina veterinaria, yo sé que a algunos les resultará súper lógico este concepto, por razones obvias, por la formación que tenemos del punto de vista de ecología, biología de los animales, que es algo lógico de pensar. El tema es que uno dice, bueno, recién hace 10 años a alguien se le ocurrió que habría que integrar tanto la salud de animales, el resto, el ser humano como un animal, así bien aparte del resto. No, en verdad esto tiene bastante más años. El tema es que desde el punto de vista así como oficial y gubernamental se empezó a considerar del 2008 en adelante, pero incluso hay registro histórico que este concepto tiene incluso alrededor de 100 años o un poco más. Y ahí vamos a entender un poquito las implicancias que ha tenido y por qué, en verdad, si ya tiene 100 años, en los últimos 5 probablemente recién lo estemos escuchando en seminarios, en instituciones y en pequeños así como flash de redes sociales. ¿Y dónde está la clave, en verdad? En su antecesor como concepto, que tiene que ver con el concepto de una medicina. Se parecen muchísimo, pueden sonar a sinónimo, pero las implicancias no son las mismas, porque acá estamos hablando netamente en términos clínicos de nuestro desempeño como médico. O sea, dejamos un poquito de lado toda la arista que tiene que ver medioambiental. Por eso que es el concepto antecesor, pero bastante más antiguo y de que también se perdió en los registros de la historia qué sucedió con eso. Ahora vamos a ver un poquito más de ese concepto.
Se reporta que en el siglo XIX se acuñó este concepto, imagínense, siglo XIX, o sea, han pasado bastantes años y yo creo que si revisamos un poco la literatura, el libro, o incluso alguna hace una retrospección respecto a las cosas que enseñaban en pregrado, en sus distintas escuelas, independientemente de la universidad que sea, se van a dar cuenta que probablemente esto nunca lo pasaron en orientación, ni en historia de la medicina veterinaria, no ven en ningún libro. Se le asocia este concepto a los discursos y trabajos de los doctores William Osler, que es considerado el padre de la medicina interna en humanos, debido a la caracterización de una serie de patologías y síndromes, e incluso algunos protocolos de orden médico y diagnóstico. Así como Rudolf Virchow, que es bastante más antiguo, yo creo que más de algunos se acordará de sus clases de anatomía patológica, en que salen algunos preceptos de Virchow, que es biólogo, antropólogo, médico, tiene distintas profesiones. Clásico en esos tiempos en que todos estos sabios tenían más de una profesión y se dedicaban a varias áreas. Pero imagínense, los dos están ligados enormemente a la medicina en humanos y son, entre comillas, los padres del concepto de una medicina. De hecho, ¿qué tiene de especial Virchow y Osler? Bueno, Osler es un poquito más nuevo a lo largo de la historia y recopila un poco la información, discursos, trabajos, conceptualizaciones de Virchow como académico y habla de que en verdad siempre tiene admiración con respecto a la medicina en animales, desde el punto de vista de que a través de los animales se podía encontrar un desarrollo completo, a entender varios procesos médicos. Y no hablamos solamente del tema experimental, sino entender desde el punto de vista clínico de que atender animales y distintas especies en verdad amplía enormemente los horizontes de conocimiento de las enfermedades que tenemos, que es lo que se viene desde el punto de vista natural e incluso evolutivo, y podemos entregar muchas más herramientas a la salud de las personas. Así que él, incluso ligado a la salud humana, hablaba de ese tipo de cosas y tenía una especial admiración con respecto a la medicina veterinaria. Algo que dista un poco de lo que se enseña siempre, o la mayoría está como en el imaginario colectivo, de que siempre hay una dualidad, o por lo menos una disputa bastante tóxica entre la medicina humana y medicina veterinaria. Mediante que más de alguno haya tenido mala experiencia con ese tipo de cosas, nos damos cuenta que la historia eso no siempre fue así, y en verdad queda así como trabajo de introspección, que es lo que ha pasado en los últimos años, que se empezó a dar esa dinámica un poco tóxica de separar tanto las cosas. El primero que da una respuesta a este como problema filosófico y de malas pulgas entre ambas medicinas tiene que ver con el profesor Calvin, que es epidemiólogo de la Universidad de California en Davis, y en su libro de la salud humana y medicina veterinaria, en su tercera edición en 1984, mírense la fecha, ya comenta la pérdida de interés de las escuelas de medicina veterinaria respecto al concepto de una medicina. Imagínense, no era culpa de los biólogos, de los políticos, del sistema económico preponderante en Estados Unidos, sino que tenía que ver específicamente con médicos veterinarios en contra del concepto de una medicina. Y aquí un poco es casi para que pongan aquí el meme de los veterinarios arruinaron la veterinaria, más o menos eso. De lo que se estima este profesor, cree que en verdad cambiaron un poco los preceptos en el sentido de ir separándose del lado médico de la medicina veterinaria, a pesar que no su nombre lo diga, medicina veterinaria, y enfocarse netamente en sistemas productivos y en temas que fueran muy lejanos a la clínica, independientemente que sean perros, gatos, caballos, animales exóticos, lo que sea, y dejar un poquito todo el tema médico ligado netamente en lo humano, y que nosotros en verdad tenemos que preocuparnos como de otros elementos que eran, entre comillas, más importantes para la humanidad, de que desempeña nuestro lado clínico. Esa fue la razón. Y en segundo lugar, también en este libro, el profesor Calvin comenta que también la apertura de grandes cantidades de facultades de medicina veterinaria también impactó negativamente la dispersión de mantener como una línea rectora respecto a la profesión. Y obviamente eso impactó en los últimos años en pasar a un segundo plano, dejar de ser considerado en la posición que teníamos, bastante importante como profesionales. No sé si estos elementos alguno lo conocía o sabía esta historia, o se imaginaba, o no sabía nada de este detalle. Si me pueden escribir en el chat, yo creo que sería interesante para ver sus respuestas, si es que alguien quiere participar. Voy a abrir el chat acá, si es que alguien ha contestado. Los invitamos a participar en el chat a medida que el director y doctor René Alegría va haciendo las preguntas para
ir haciendo más entretenido y dinámico este webinar. Muchas gracias. Ahí están comentando ya los colegas. Ahí Alicia comenta que no se acordaba de este detalle. Diego Vargas comenta, me parece que no con exactitud lo de la pérdida de relevancia como profesionales. No sé si algún otro colega tiene una opinión distinta o sabía de este detalle o por lo menos algo se acordaba, en algún momento lo habrá escuchado. Porque yo lo personal, si hablamos netamente así como en época de pregrado o cosas así, a mí no me tocó nunca saber de este elemento y en verdad lo empecé a manejar y estudiar bastante después, avanzado incluso la carrera, incluso desde el punto de vista profesional. Y yo creo que es súper relevante hacer la retrospección y tratar de que las nuevas generaciones sepan de la historia de su profesión y así la logren valorar mucho mejor, porque hay bastantes temas que son relevantes desde el punto de vista médico-veterinario y desde el punto de vista de la salud, pero yo creo que muchos alumnos lo desconocen y por eso que también un poco miran en menos su propia carrera. ¿Ya? Así que, bueno, ya 2 colegas participaron, así que vamos a seguir un poquito en honor al tiempo para no atrasar al resto de los colegas. Y bueno, ya me quedó claro más o menos con los 2 colegas que comentaron de que no todos se acordaban o no conocían del todo esta historia. Bueno, continuando entonces con la presentación, creo que sigue compartida la pantalla, ¿no? Sí, parece que sí, ya. Entonces, avanzando con respecto a esto, alianzas que se han concretado, o sea, después de esta discusión de en verdad qué elementos eran como clave desde el punto de vista médico, qué pasó incluso con las políticas educacionales con respecto a escuelas de medicina veterinaria, ocupando como ejemplo en verdad Estados Unidos, porque en Europa se llevaba una condición bastante similar, tenemos que ya el 24 de junio del 2007, la AMA, para hacerlo lentamente en castellano, que es la Asociación Americana Médica, establece oficialmente la política de cooperación con instituciones de medicina veterinaria a través de la Asociación Médico-Veterinaria Americana, o en verdad sería norteamericana, y que es lo que genera en verdad temas bastante relevantes. Si se dan cuenta en la fecha, recién el 2008, la OMS, la OIE y la FAO se le ocurrió tratar de integrar este tipo de elementos y un poco rescatar lo que se perdió hace 100 años en el ideario colectivo profesional del ámbito médico y biológico, y estas 2 organizaciones que serían un equivalente como el Colegio Médico Veterinario, el Colegio Médico a secas o de médico cirujano, logran esta alianza de cooperación mutua entre ambas ramas de la medicina por el bien de los pacientes en el sentido de integrar tanto información clínica, manejo de protocolo, cooperación en investigaciones, así que no deja de ser menor. Se dan cuenta que estas 2 instituciones, siendo que no tienen que ver con temas directamente gubernamentales, ya empiezan a tomar el liderazgo, este tipo de cosas. Así que tal cual como se ve esto bonito, en verdad son alianzas y son cooperaciones que en verdad impactan positivamente en lo que va a ser después nuestra profesión. Y yo en verdad se los comento como ejemplo para que tratemos de lograr lo mismo acá en Chile, porque en verdad depende única y exclusivamente de la participación de cada uno de ustedes y remar hacia el mismo lado, porque ya el gremio está bastante fragmentado. Aunque sea difícil, obviamente debemos cooperar, algo que puede sonar un poco cliché, pero lo invito a reflexionar en tiempos de pandemia. Este tipo de alianza y reestructuración de cómo concebimos la ciencia y en especial la medicina impacta directamente en la sociedad. Eso tiene que ver, primero, porque impacta en ustedes como seres humanos, como profesionales y su respectiva familia, incluso la estabilidad que puedan tener emocional respecto a sentirse en una profesión que es valorada y saber que a las nuevas generaciones que su trabajo en la distintas áreas, sea clínica o no clínica o lo que sea, impacta positivamente en el desarrollo de una sociedad bastante más íntegra, más sana y donde de gusto vivir. Quisiera compartir con usted un ejemplo de investigación biomédica en que integra este elemento de One Health o una salud en la práctica clínica e investigación humana-animal, para que vean que esto no es solamente así como buenas palabras y ideas lindas. Así que ahora prepárate para cuestionar lo que sabías. Y nuevamente, igual que antes, voy a esperar si es que alguno quiere comentar alguna cosita, si es que conocíamos todo el elemento.
Lo primero es que los modelos murinos, en términos prácticos con los ratones, para la fisiopatología humana se han convertido en la parte central de muchos tipos de investigaciones biomédicas. Eso en verdad es como sabido por todos y no tiene nada de nuevo, así que en eso no está la novedad. Pero nos vamos a centrar exclusivamente en el cáncer, que ha sido, por lo menos, de las patologías de los últimos décadas, que más ha dado que hablar, porque en verdad se avanza poco, se investiga bastante, pero clínicamente vemos que no han aumentado de forma importante las herramientas que tenemos y cada vez diagnosticamos más, pero es eso, o sea, en verdad genera una frustración muy grande desde el punto de vista clínico en que solamente tenemos más herramientas diagnósticas, podemos mejorar incluso expectativa de vida a los pacientes, pero no tenemos herramientas muy eficientes. A pesar de que sí han aumentado, pero acá en Chile, desde el punto de vista clínico, no tenemos toda esa herramienta, por ejemplo, inmunoterapia, radioterapia, no contamos a nivel veterinario, lo que reduce mucho la oportunidad que tenemos con estos pacientes. Pero estas conclusiones tienen que ir como a nivel mundial, incluso a niveles de países desarrollados, esto sigue dando que hablar. Sin embargo, a pesar de lo que uno creería respecto a estos estudios en ratones, la tasa media de éxito en el traslado de lo que se hace en el estudio en el ratón mismo a los ensayos clínicos oncológicos, eso pensado ya aplicado en el paciente, es menor al 8%. Imagínense esa cifra, menor al 8%, o sea, en el mejor de los casos era un 8%, que es un valor extremadamente bajo. O sea, no sé si alguno de ustedes conocía esa tasa de éxito de los estudios con ratones respecto específicamente con el área oncológica. Voy a seguir hablando por si es que alguno en el chat quiere comentar si es que conocía estos valores, que de hecho a mí cuando lo estudié hace un buen tiempo me resultó bastante sorprendente porque no esperaba que fueran tan bajos. Uno creería que con tanta investigación con ratones, y ratones que en verdad se han modificado genéticamente alrededor de 1907, son las primeras, entre comillas, líneas genéticas endogámicas en ratones para un poco simplificar los estudios científicos, tener mucho más información clínica y biológica para acelerar, entre comillas, lo que sería después la extrapolación a la salud con otro individuo, que en este caso el eje central sería el ser humano. Pero a pesar de todo lo que se sabe, todo lo que se ha investigado y de lo recontra estudiado que están los ratones, en verdad, de todas formas, las tasas de éxito son bajas. Así que es una de las cosas que da para pensar si es que estamos, en verdad, bien enfocados. En verdad, ha valido la pena en los últimos años ocupar este tipo de modelos de estudio y con las implicancias éticas que tiene, incluso de recursos económicos, biológicos, distintas aristas que lo puedan analizar para tener estos rendimientos. ¿Es lo mejor que podemos optar o en verdad hay que hacer un cambio de paradigma, hay que replantearse un poco las ciencias médicas y probablemente estar un poquito mal enfocados cómo lo estamos enfrentando? Respecto a eso, tenemos como dato anecdótico que los animales de compañía pueden desarrollar neoplasia espontánea. Bueno, eso lo sabemos todos como médicos, de que por el hecho de estar vivo uno le pueden pasar cosas. Y siguen siendo una herramienta, o sea, en verdad, estudiar los animales de compañía. Nuestros propios pacientes, ya sean animales mayores o menores, es poco explotada para hacer rápidos avances en terapias contra el cáncer humano y en los mismos pacientes veterinarios. A pesar de lo que se podría pensar, no han tenido mucha consideración clínica con respecto a ello y nadie lo ha estudiado como debería o como se merece. Respecto a esto tenemos una comparación bien grande entre lo que sería a su lado izquierdo de la pantalla estudios en animales y al lado derecho tenemos los ensayos clínicos en animales. A pesar que nuevamente suenan similar, no son lo mismo y de hecho distan bastante en muchos puntos. En el principio, en el primer cuadrante de la tabla comparativa tenemos los aspectos legales, que en verdad, si nos enfocamos netamente en las cositas que sean como más relevantes. Cuando tenemos un estudio en animales, que es lo que todos conocen, los estudios con ratones o cualquier otro tipo de animal experimental, en verdad el foco tiene que ver con las 3 R, que más de algunos se acordará en sus tesis, que tuvieron que hacer temas experimentales o en algún ensayo, en alguna revisión bibliográfica de este concepto de las 3 R, que es reducir, refinar y reemplazar, o sea, en el sentido de tener el mínimo cantidad de sujetos experimentales posible, refinar obviamente los procedimientos en que sea lo más eficaz posible y se saque el máximo provecho, y reemplazar en el sentido de que sea un elemento que puede ser omitido y cambiado por otro que se realice pensando netamente en la vida de esos animales, porque también fue uno de los cambios de paradigma respecto al bienestar animal. O sea, antes, ¿verdad?, a nadie le preocupaba mucho la cantidad o la forma en que se ocupaban los animales, y después con este tipo de focos nuevos del punto de vista científico se empezó un poco a replantear. En el ala derecha tenemos los ensayos clínicos en animales
y en que esto cambia diametralmente. Ya el foco no es reducir, refinar y reemplazar, sino que la calidad de la información del punto de vista científico y clínico. Y miren un tema súper importante, la seguridad del paciente. Ya, entonces, el detalle ahí que es relevante es en qué nos estamos enfocando, en un animal X, que lo vemos solamente como un sujeto de pruebas, versus el otro concepto que tiene que ver, ya no son sujetos de pruebas, sino es un paciente. Es un paciente que nosotros estamos estudiando y por tanto entregamos una serie de herramientas y seguridad extra que un animal obviamente de punto de vista experimental no va a tener. Y el foco también es distinto. Por ejemplo, en uno hay procedimientos que obviamente tienen que pasar por ciertas pruebas de seguridad, ya hay un consentimiento informado, ya no obviamente el animal porque no tiene cómo comunicarse de forma directa, pero sí con su tutor legal, o sea, se le explica cuáles van a ser las implicancias, si es que están de acuerdo con todo o no, o sea, en verdad hay todo un trato de permisos y de filtros de parte incluso sociales. El resto de elementos son parecidos en el sentido de que hay que inspeccionar, monitorear, tomar datos, registrar, sí, pero los primeros dos elementos ya son bastante importantes desde el punto de vista incluso como filosófico, cómo nos enfrentamos ante la vida. Respecto al estudio del diseño experimental y otros elementos, obviamente hay diferencia entre ocupar animales experimentales que obviamente la mayoría tienen una carga genética muy similar, tan muy estudiado, es casi leer una receta de cocina. Respecto a varios aspectos genéticos, entonces en verdad no hay una alta homogeneidad. En cambio, tener pacientes como también su crianza, entre comillas, la mayoría es como espontánea, no, excepto que sean animales de algún criadero, en verdad las cosas que podemos predecir no están muy claras y eso dificulta mucho los estudios, pero le entrega una mayor representatividad porque en verdad el mundo no es igual y cada uno tiene sus particularidades. Otras diferencias grandes tienen que ver con el último elemento, que tiene que ver quién es el sujeto final del beneficio. En los animales de estudio o los experimentos más clásicos, como todos los conciben, en verdad el sujeto de beneficio es, en verdad, la academia, la institución, quien vaya a escribir el paper, y que en teoría esa información vaya a servir desde el punto de vista académico para que algún científico, a alguien se le ocurra alguna solución ante algo. Ahí están algunos comentando, algunos colegas. Y en cambio, en los ensayos clínicos, el sujeto de beneficio es el mismo sujeto, o sea, en este caso del animal, o sea, un perro, un gato, un humano, que están dentro de este estudio. Porque primero al paciente le damos acceso a medicación, tratamientos físicos, mentales, lo que sea, tempranos, o sea, en verdad son ahora en fase así como beta, pero el paciente no va a tener que esperar 10 años más en que se apruebe todo, sino que ahora se puede probar en él, con permiso, obviamente, y cumpliendo una serie de protocolos éticos y biológicos en general de daño, en que el paciente puede tener una oportunidad de vida. Incluso si es que no resultara la terapia que se quiere probar, por lo menos el paciente se probó una oportunidad de vida y no quedó como no hay nada que hacer, se eutanasia, en verdad, adiós, nada que hacer con usted. Y el otro punto importante que es el foco es la salud del paciente, o sea, nos estamos preocupando de hacer todo lo biológicamente posible desde el punto de vista de la investigación médica, como clínicos, como científicos, en el ámbito que estén puestos en la vida, pero en verdad estamos preocupados única y exclusivamente de la salud de ese paciente. Entregamos información desde el punto de vista académico, así como para crear bibliotecas, crear papers, todo lo que ustedes quieran, pero eso no es excluyente de preocuparse de nuestros pacientes, porque en verdad, de lo que a mí me ha tocado ver desde el punto de vista de la investigación médica, cuando yo trabajaba en investigación, siempre dicen que esto es excluyente, o sea, o usted hace ciencia o usted hace medicina, pero no puede hacer las dos cosas. Y eso es bastante distinto a lo que en verdad se plantea en el concepto de One Health y una medicina, y de hecho se está haciendo, y se está haciendo hace muchos años, así que no es algo así como teórico o como algunos, me acuerdo, hartos académicos antiguos comentaban que era un tema casi de hippies, pero eso no es así y tiene implicancias bastante grandes en la ciencia. Detalles anecdóticos con respecto a esto es que, por ejemplo, en el perro la frecuencia de cánceres respecto al humano está duplicada. Un detalle clínico súper relevante. Sabemos que los animales tienen cáncer y nosotros también, bueno, todos los seres vivos pueden presentar este tipo de desórdenes, pero nuestros amigos, los perros, tienen 2 veces más frecuencias o presentaciones de esta patología versus nosotros. Además, comparten en gran medida sus tipos, o sea, tienen cánceres parecidos a nosotros, sí, y además tienen comportamientos biológicos similares, que no deja de ser relevante. Otro punto que no hay que dejar pasar es que están ligados hasta la enfermedad, o sea, siempre se ha hablado que el perro es el mejor amigo del hombre, y a pesar de que eso también puede ser un poquito cliché, probablemente desde el punto de vista biológico eso no solamente sea una frase bonita,
porque incluso la enfermedad se parece mucho a nosotros y aún bajo esas situaciones podemos ayudarnos bastante y ellos nos pueden entregar muchísima información para entender nuestros propios problemas, o al revés. Por ejemplo, el cáncer mamario es la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres occidentales. Además, es la principal causa de muerte de origen, obviamente, así cancerígeno o en general patologías de esa área en las mujeres. Así que obviamente es un tema que es bastante crítico. ¿Y ahora qué pasa con nuestros pacientes? En general, el cáncer mamario es la segunda neoplasia más frecuente en el canino, así como Canis lupus familiaris. Como especie, es la segunda patología más frecuente desde el punto de vista oncológico, que es otro detalle relevante. Y además, ¿qué pasa si lo vivimos por sexo? O sea, ¿qué pasa solamente con la hembrita? Es la primera. Entonces pasa exactamente lo mismo que en las mujeres, especialmente en la zona occidental del mundo. El cáncer mamario da mucho que hablar, y a pesar de que sea algo tan crítico en la calidad de vida de las hembras en general, ya sea Homo sapiens, o sea, la mujer, o en una perrita como en otros pacientes, o en otra hembra, no se considera poco, o por lo menos no ha existido suficiente información y cooperación. Así que tenemos dos mundos, el mundo humano y el mundo de medicina veterinaria, y comparten este tema que es sumamente delicado, que es el cáncer mamario. Ahora bien, ¿qué pasa desde el punto de vista biológico? Para que se den cuenta ahora con datos que esto no es solamente, como les decía yo, algo cliché y que suene lindo, sino que además biológicamente el hecho de cambiar el foco desde los ratones a nuestros propios pacientes, hay una ventaja biológica enorme respecto a los datos que podemos obtener, y que estos estudios pasan de ese 8% a que por lo menos tengamos un valor de 2 cifras, y mejorar mucho lo que podemos mejorar la expectativa de vida de nuestros pacientes, de nosotros mismos, de nuestra familia. Así que en el primer ítem tenemos, por ejemplo, acá varias proteínas que es lo mismo ahora entrar a un análisis biológico, cosas, y en verdad están como ejemplo. ¿Y qué tienen en común? P53, COX-2, beta-catenina y todos los que están al lado izquierdo, en verdad son proteínas que están dentro del proceso de regulación de las neoplasias, en términos generales de proliferación celular. Al lado tenemos un ratón, un gato y perro, respectivamente, de izquierda a derecha, y esos porcentajes corresponden al grado de homología, o sea, de similitud arquitectónica de estas proteínas cuando están formadas respecto al ser humano. Se dan cuenta que en casi todas, el gato y el perro tienen bastante más similitud estructural a nosotros como seres humanos. Entonces, si eligiéramos solamente viendo esos valores a qué especie es la que estudiamos, claramente elegiríamos a nuestros propios pacientes, porque además ejercemos la medicina sobre ello. Hay una preocupación especial y además hay una familia detrás, no solamente un animal que está ahí en un laboratorio, sino que son sujetos que obviamente están ligados a nosotros emocionalmente y profesionalmente. En este caso, el perro es el que en casi todos los puntos la lleva en respecto a la similitud con nosotros, así que de ser el mejor amigo del ser humano no es solamente una frase linda, sino que biológicamente dice lo mismo. En el cuadrante de abajo comparamos netamente el cáncer mamario en mujeres versus el cáncer mamario en la especie canina, y aparecen muchas proteínas que están arriba, más otras vías de señalización. Y acá lo importante, en verdad, más que ver muchos nombres complicados, tiene que ver con el comportamiento biológico que tienen la mayoría de las vías de señalización en el cáncer. Y si eligen algunas al azar, se dan cuenta que la mayoría están compartidas. O sea, en el cáncer mamario, en las perritas y en las mujeres se comparten que tienen el mismo tipo de cáncer, los tipos son muy parecidos, desde el punto de vista biológico y bioquímico se comportan similar, y además hay una analogía incluso de la estructura y los procesos biológicos que hay. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que en verdad en nuestros pacientes hay muchísimo más riesgo. ¿Qué podríamos ganar con eso de estudiar más a nuestros pacientes? Es salvar vidas en ambos sentidos. Podemos entender mejor este cáncer, podemos salvar más vidas de mujeres a nivel mundial, y podemos salvar también la vida de nuestros pacientes. Y en el concepto, como yo le decía, en estudio de animales, acá la gran diferencia es que no hay que incurrir en ninguna muerte de ningún animal, porque estamos estudiando a nuestros pacientes como pacientes, no como sujetos experimentales. Segunda gran tanda con respecto a los conceptos que vamos a hablar hoy día es del concepto clave de medicina. ¿Aló? ¿Alguien está hablando en el chat? Oye, el micrófono abierto parece. Bueno, vamos a continuar.
Medicina basada en la evidencia. Yo sé que muchos colegas habrán escuchado este concepto, igual que el de una salud, pero no sé si todos también lo manejarán o lo habrán desarrollado, lo habrán estudiado alguna vez, o en verdad no les suena o no saben qué implicancias tiene nuestra práctica clínica. Así que nuevamente va a estar abierto el chat unos par de segundos si es que alguien quiere comentar algo o conoce este concepto, lo aplica en su práctica clínica diaria o en su práctica profesional. Si hay algún estudiante también, me gustaría saber si es que pudo ver alguna vez en clase este tipo de conceptos. Los invitamos a compartir sus experiencias para que vayamos interactuando con el docente. A medida que vayan haciendo las preguntas, las vamos comentando. Muchas gracias. Ahí nos comenta Alicia que sí conoce el concepto y que lo aplica en su práctica clínica. No sé qué piensa el resto de los colegas, pero yo sé que hay varios conectados, así que me gustaría saber también la opinión de ustedes, así que no se preocupen. No hay ninguno con la cámara activa, así que pueden comentar libremente sin que nadie les diga algo. Acá Victoria comenta, dice, a simple vista, pareciera que todas las decisiones médicas debiesen formularse con fundamento en paper, o sea, en estudio científico, en términos simples, ¿no? Sí, debería, o por lo menos eso es lo que siempre se hipotetiza, pero vamos a discutir un poquito de qué pasa con eso. Ronald, un colega de Arica, del Hospital Limarí, nos comenta, dice que tengo entendido que se refiere a usar fármacos o tratamientos que estén probados, que funcionen y sobre los cuales han hecho estudios independientes de su nivel de evidencia. Bastante interesante el punto de Ronald, sí, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, pero ahí se dan cuenta que hay algunos matices con respecto a este concepto, pero de lo que han comentado hasta ahora Victoria y Ronald, sí va mucho en la línea de lo que vamos a discutir. No sé si alguien más quiere aportar con respecto a este concepto, si es que lo conoce. No es tan nuevo, pero en verdad nunca se le ha dado mucha importancia, incluso en medicina humana todavía hay como discusiones con respecto a aplicarlo o no aplicarlo, ahí se van a dar cuenta el por qué. Vamos a continuar entonces. Si alguien quiere seguir escribiendo, lo vamos a ir leyendo ahí en tiempo real. Gracias Ronald, Victoria y Alicia por sus comentarios. Bueno, seguimos con la charla de hoy día. El concepto clave entonces de medicina basada en la evidencia. Bueno, la pregunta principal es ¿basado en evidencias? O sea, es como obvio eso, y en verdad se llama en evidencias. Si fuéramos súper estrictos con la traducción, en verdad lo correcto sería medicina basada en las pruebas. Nuevamente, hay un tema siempre del uso del lenguaje y obviamente la descripción en inglés es extremadamente parecida a la escritura a evidencia en castellano, pero el significado es distinto y en verdad sería medicina basada en las pruebas. ¿Y esto cómo se define entonces esta medicina basada en las pruebas? Que sería en verdad el concepto correcto de empezar a utilizar y que me gustaría que anotaran y guardaran en sus discos duros cerebrales y se empezara a aplicar de aquí en adelante. La definición más precisa para todos los clínicos sería el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes. Nuevamente, lo mismo que yo hablaba en el tema de One Health es con respecto a tomar decisiones con respecto a los pacientes. O sea, nuevamente nuestro foco no es nosotros, no es el ego de escribir muchos papers, no es el tema de que si es que la medicina humana o medicina veterinaria es más importante o menos importante una de otra. Nuevamente sale un poquito de estas discusiones banales y el foco es nuestro paciente. El hecho de pensar en hacer una especie de núcleo central en nuestras decisiones, en verdad la forma de afrontar la medicina es súper distinta. Acostumbramos generalmente a tomar decisiones basadas en lo que nos entrega muchas veces la información científica, desde el punto de vista así bien teórica, o incluso en base a lo que me comentó alguien, o la formación que tenemos muchos, que tienen que ver con la medicina basada en la autoridad. ¿Qué es lo que es la medicina basada en la autoridad? En verdad es lo que muchos han acostumbrado ante varias generaciones, en el seguir netamente instrucciones de quien está a cargo como jefe, pero no hay mayor argumento respecto a esto.
no es un cuestionamiento anárquico ni nada por el estilo, pero tiene que ver un poco que no solamente la masa edad o la autoridad como tal el que tiene que guiar nuestro derrotero como profesionales, sino que también, como dice acá, uso consciente, explícito y juicioso de la evidencia que hay por lo mejor del paciente. Aquí no se trata de quedar bien o no con el jefe, sino que hay que hacer lo mejor por el paciente. Y yo sé que esto es una bomba de comentarios para muchos de los que están estudiando y muchos yo creo que se les vendrá a la mente algunas malas experiencias en clínicas o en su desarrollo profesional cuando hablo de que preocuparse del paciente y no lo que me vaya a decir el jefe. Ahora bien, lo que no es la medicina basada en las pruebas. ¿Por qué le digo que lo que no es? Porque cuando este tipo de conceptos se acuñó y se empezó a aplicar en medicina y se trató de hacer entrenamiento, generaron una serie yo creo que de rondas de discusión o incluso de tractores bien grandes, producto de que el hecho de pedir evidencia científica y cuestionar un poco que no se trata solamente de experiencias que uno puede haber tenido, porque uno puede tener muchos años de experiencia, pero muchos años de experiencia haciendo las cosas mal. Y eso obviamente toca el ego de mucha gente y molesta que hayan agregado este concepto, y por eso es que se define incluso la medicina basada en las pruebas, en la evidencia, como lo pueden ustedes googlear. Hay algunos autores que incluso comentan que se le conocía como la medicina basada en los arrogantes, o sea, en creerse el cuento. El hecho de leer un paper y basar tus decisiones, tal como comentaba Victoria y Ronald, en base a estudios científicos más actualizados, era que eres un creído y no que estabas haciendo lo mejor por el paciente. Discusiones que en verdad son aparte, incluso son dignas de tratar con temas sociológicos, antropológicos, incluso así como de coaching, pero eso es caso aparte. Que lo que no es una receta de cocina, como detalle importante número 1, dado que requiere una aproximación íntegra de la mejor evidencia que uno pueda encontrar. Obviamente hay criterios de qué es lo que es una mejor evidencia, o que por lo menos más potente desde el punto de vista científico, con la experiencia clínica individual. Dense cuenta que acá no hay un tema de exclusión entre sus años de experiencia y la evidencia que ustedes puedan tener. Obviamente hay una integración. Ocupan todo lo que ustedes han refinado su olfato como médicos y le sacan un mayor filo y pueden potenciar mucho de eso teniendo la información adecuada en que ustedes ocupan mejor su criterio. Y obviamente elegir el tipo de paciente con respecto a la información que se requiere. Esto no conduce a planteamientos literales como recetas, es decir, aquí no hay recetas de cocinas. Acá lo que se hace es entregar lineamientos, sacar un poco punta a la información que se puede obtener, perfeccionar, integrar los conocimientos que ustedes ya tienen y la experiencia, y pensar siempre en tener por lo menos protocolos, que no es lo mismo que tener una receta de cocina. Tenemos marcos donde nos podemos manejar para tener mejores resultados. 2, no es la filosofía del recorte de presupuesto. Yo, en lo personal, he escuchado este tipo de comentarios en varias clínicas veterinarias, incluso humanas, que el hecho de aplicar medicina basada en pruebas es casi la filosofía de recortar el presupuesto por los pacientes. Es decir, como si esto no está aprobado, no lo ocupen y hagan lo mínimo posible y sean súper amarrete con respecto a los presupuestos de los pacientes. No, eso dista mucho de lo real, porque el objetivo es identificar y aplicar intervenciones más eficaces para conseguir la máxima calidad y cantidad de vida del paciente individual. Imagínense, no solamente calidad, sino que cantidad de vida del paciente. Hecho que puede incluso, obviamente, elevar el costo final. Yo sé que algunos de los colegas que están conectados son dueños de clínicas o son directores médicos de algunas clínicas, por ejemplo, Ronald, que lo conozco personalmente, es director médico, así que yo sé que a él y otros colegas más que están acá, esto le pasa en mucho sentido. O sea, hacer las cosas por la máxima calidad y cantidad de vida del paciente no necesariamente significa abaratar costos, sino que tomar las mejores decisiones posibles en base a lo que hay disponible también como recursos. Tercer punto, no es solo leer metaanálisis, que es el otro extremo, porque algunos creen que por solamente leer las revisiones científicas, los reviews que hay o papers, y leerse solamente el abstract, o sea, el resumen que hay arriba, ya es como suficiente, ya estoy aplicando medicina basada en la evidencia porque leí el paper y el paper decía que tengo que dar tal medicamento en tal dosis. Y listo. No se trata de eso, se trata de leer juiciosamente, discutir con otros colegas y un poco escarbar en esa información, porque leerse los titulares en verdad no dice mucho y se pueden encontrar con sorpresitas bien desagradables que lo que dice el titular o las primeras líneas no tiene que ver con la conclusión final. Y el objetivo es buscar la mejor evidencia externa que resuelva las dudas en mi práctica clínica diaria. Así que no es darse una vuelta en el Olimpo con la información y todo el cuento, sino que resolver cosas reales en la práctica clínica diaria, ya sea en su consultorio, clínica, hospital o en su práctica profesional privada.
De ahí que existen distintos modelos de estudio que uno puede utilizar y cada uno tiene ventajas y desventajas respectivas, por eso hay que saber elegirlas. Ahora bien, esta medicina basada en las pruebas o medicina basada en la evidencia, según como quieran hacer la traducción, ¿qué ventajas tiene para el desarrollo profesional de nosotros como médicos? Primero, que el clínico transforma sus necesidades de información en preguntas clínicas relevantes. Imagínense el cambio de paradigma. Tu necesidad de información, o sea, yo las dudas que tengo, esas dudas que, profe, quiero saber tal cosa que no me quedó bien claro, o cosas que pasan en la clínica de hoy día este medicamento y el paciente hizo tal efecto, por ejemplo, el efecto paradojal clásico en los gatos con algunos anestésicos, que más de algunos se ha dado un susto de muerte con respecto a ese tipo de cosas, o pacientes que responden de forma muy extraña, o no responden definitivamente, especialmente con algún anestésico, algunos medicamentos, pero esa necesidad, aparte de quedar aquí como chuta, en verdad, ¿a quién le pregunto para no pasar una vergüenza? En el chat de colegas, lo busco en Doctor Google y no le digo a nadie, lo leo en un libro y si no entiendo, en verdad, eso se capitaliza en que son preguntas clínicas relevantes. Probablemente la duda que ustedes tengan no haya sido resuelta científicamente, por mucho que sea, entre comillas, tonta, pero no necesariamente se ha resuelto. De hecho, hay casos muy emblemáticos, por ejemplo, en la medicina neonatológica, en humanos y en animales, hay muy poco estudio respecto a las primeras semanas de vida de los pacientes, que es lo que pasa con su corazoncito. Hay tratado incluso de neonatología, pero eso no significa que se sepa todo, y cosas muy básicas como en qué tiempo se cierran ciertas zonas del corazón o de qué forma maduran son extrapolaciones de los últimos 100 años en estudios en ratones. En verdad, nunca se ha hecho un estudio acabado, así que esas preguntas, entre comillas, tontas o que deberían ser sabidas, créanme que son generación tras generación que repiten lo que dijeron en clase, pero nadie la ha estudiado de forma seria. Punto número 2, identifica las mejores evidencias científicas mediante una búsqueda, lo primero es sistemática y jerarquizada de la bibliografía disponible. Tengo PubMed, tengo Google, tengo distintas fuentes. El tema es cómo eso lo ordeno de lo más importante a lo menos importante y esa búsqueda sistemática, o sea, qué sinónimo hay, qué elementos yo puedo buscar, si tengo este paper, cómo busco otro que tenga que ver. Esas son herramientas que hay que entrenar y obviamente son donde estamos enfocados desde el punto de vista educacional. Punto 3, superar las modas, propagandas, inducciones y otras formas de imposición. Miren lo relevante. Cuando ustedes aplican medicina a hacer las pruebas, van a estar superando las modas, propaganda e inducciones. Y otra forma de imposición incluso ideológica. O sea, ¿cuál es la moda? No, tal medicamento se puso ahora que lo tengan que ocupar en grandes cantidades o lo ocupan tantas veces al año porque la empresa que los vende está diciendo que hay que ocuparlo y por tanto es como no voy a quedar mal con los clientes porque me dicen que en el eslogan de la tele me tengo que, por ejemplo, tomar el paracetamol todos los días, me tomo la aspirina todos los días porque me hace bien. Esos son modas. No todo está validado desde el punto de vista clínico y científico, incluso si es que hay cosas que se comentan, son parcialmente ciertas. Y yo creo que aquí la invitación es de ustedes cuestionarse un poco las cosas que les entregan y hacer una medicina de mejor calidad también es cuestionarse un poco estas propagandas que nos entregan a algunos laboratorios y pensar por ustedes mismos, leer los prospectos, buscar más evidencia, discutir como colegas, porque nuestro eje central son nuestros pacientes. El penúltimo es la estimulación de la práctica clínica reflexiva, que es un tema que yo creo que no es menor, es decir, termino de atender a un paciente, tengo casos clínicos complejos, los comparto con mi equipo médico, los comparto con otros colegas que sean de confianza y hacemos una reflexión respecto a cómo podemos hacer esto mejor. ¿Hay algo que no estamos manejando? ¿Existen elementos que son raros? Bueno, se estudia. Hay que hacer reuniones de pauta y todo, pero eso no siempre se da. Antes no hay tiempo, no están las instancias, cosas de que ustedes vean los grupos de Facebook o de WhatsApp que muchas veces se forman de colegas, que en verdad son pocos los que participan, porque todos tienen miedo de que comentar algo lo traten de que es tonto y cómo no sabe ahí esto, si esta es súper básica, lo clásico. Por eso que se trata de estimular la práctica clínica reflexiva. Por último, promoción de un establecimiento de un sistema de educación continuada, que es más o menos lo que se lleva haciendo hace bastante tiempo en virtuales, en el sentido de crear un sistema educacional, que no ha tratado de inventar la pólvora, pero sí estamos ocupando una serie de elementos que tienen que ver con la medicina basada en la evidencia, es decir, buscar que los alumnos tengan una formación lo más íntegra posible, tener todos los elementos científicos a disposición y que se puedan madurar con toda la calma del mundo. Ahora bien, con respecto a estos elementos que son de medicina basado en las pruebas y One Health, es que viene este nuevo proyecto, que es lo que comentaba al principio Javiera, que es el proyecto VIVA o Virtual Vet Academy, que también conocido, bueno, ahí está la sigla de VIVA, es una división ligada a virtuales, ampliamente presentada, que tiene objetivos en la plataforma de entrenamiento y participación de los distintos personajes dentro del mundo médico veterinario. Aquí me refiero con entrenamiento y participación, es que van a haber varias instancias académicas, no solamente de las clases que ya están disponibles, que he visto yo y algunos otros colegas, que algunos por ahí están conectados,
otros no, y después incluso Javiera puede presentar algunos de los cursos, le pueden pedir más información a ella respecto a los cursos que ya llevamos bastante tiempo dando en formato e-learning, así que no van a interrumpir en nada su flujo laboral cuando tengan sus tiempos libres, incluso desde sus teléfonos, entre turno y turno, entre que no haya ningún paciente, pueden seguir estudiando y formándose. Porque en verdad las tecnologías actuales permiten que uno siga entrenándose médicamente en varios aspectos teóricos, incluso prácticos, sin la necesidad de estar arriesgándose ahora en pandemia, estar en una aula física. Y participación, porque yo creo que es algo que falta muchísimo. Tenemos muchas instancias en que mucha gente entrega información, pero nadie participa, no pueden preguntar porque las clases ya están grabadas, no hay instancias de discutir, dar mi opinión, y un poco generar eso, una discusión que sea crítica y enriquecedora. Busca instancias de cooperación intelectual, obviamente entre colegas, y cuando hablamos de cooperaciones de estudiar juntos, de repasar ciertos elementos, acuérdense un poquito cómo eran los estudios más o menos en pregrado, para los colegas que ya tienen sus años de experiencia, y más de alguna que hay un alumno, tiene que ver con eso, cooperación intelectual. ¿Qué otra cosa? Discutir y analizar información científica o clínica. Obviamente no hay muchas instancias más que los grupos de chat y cosas así, de WhatsApp, incluso en varios de Facebook, pero en verdad hay una discusión y análisis formal, en verdad hay académicos que estén presentes y que estén moderando esto, en verdad hay un trato respetuoso cuando se trata de discutir esta cosa. Yo en lo personal no creo que sea así, y por eso es que hacer este proyecto de vida, donde van a tener todos los alumnos que obviamente tengan cursos en virtuales o después puedan adquirir alguna suscripción, entrar a este sistema donde pueden formarse en distintas áreas que tenemos presentes. Van a haber instancias en que vamos a hablar de algún webinar donde se inviten profesores externos, incluso internacionales, a discutir de ciertos temas. Ustedes pueden participar e incluso pueden plantearnos algunos casos clínicos que ustedes han tenido que han sido complejos o que sean dignos así como de representar, porque han sido un desafío muy grande para su equipo médico, para ustedes de forma individual, y que podamos obviamente discutirlos con la mesa directiva de académicos o invitar a alguien más que lo presente para que les sirva de experiencia a todos aquellos clínicos o colegas que quieran participar, ya sea da lo mismo en qué lado del mundo estén, necesitan solamente conectarse a internet y participar de estos momentos de enriquecimiento intelectual con todo el cariño del mundo y respeto. ¿Ya? Entonces, Viva es tu nuevo sitio de reunión veterinaria. Obviamente, lo que no cumplió Facebook ni WhatsApp, en verdad aquí sí hay respeto, hay moderación, y vamos a estar ocupando los principios de medicina basada en las pruebas. Así que eso, colegas, muchas gracias por escucharme. Bueno, ahora a mí me gustaría que conversáramos un poco más sobre los cursos que tenemos disponibles en medicina veterinaria. René nos puede ayudar un poquito más con lo que es la definición de cada uno, porque son cursos que están sumamente actualizados, son cursos completos, que además están acreditados y certificados por CENSE. Que en virtual y todo ¿Sacaron las galletitas? ¿Las frac? No. Gracias. Entonces, bueno, ahora tenemos una comunidad de alumnos, los cuales forman parte del curso en radiología aplicada a la traumatología veterinaria, también el curso de control de infecciones intrahospitalarias en medicina veterinaria. Por otro lado, el curso en diagnóstico y terapéutica para la práctica clínica, actualización en antibiótico-terapia para clínica de perros y gatos, y traumatología básica para no traumatólogos, que este último es uno de nuestros nuevos cursos. Y René, me gustaría que nos contara un poco más sobre lo que abarca en grandes rasgos cada curso. Súper. Les cuento un poquito. Vamos en el orden que están presentados. El primero, radiología aplicada a la traumatología veterinaria, la dicta el doctor Julio Zúñiga, que de esto recién estaba escribiendo por interno, va a tener un problema para conectarse acá al Zoom, pero yo por mientras les cuento si es que él no logra conectarse a tiempo. Bueno, este curso está aplicado, o sea, está diseñado específicamente por un traumatólogo, el doctor Julio Zúñiga, que si ustedes piden el programa, yo sé que aquí más de alguno lo conoce, pero de todas formas, a los que no, cuando pidan su copia de los programas, van a ver el currículum de él, la foto y todo, para que probablemente lo hayan pillado por ahí en Facebook o lo hayan visto en su clínica o no.
bueno, está enfocado específicamente en colegas que no sean radiólogos o no sean traumatólogos o incluso que quieran formarse en el largo plazo, especializarse en estas áreas. Y lo que va a permitir es entregar una serie de herramientas clínicas en posicionamiento radiográfico, pero aplicado a la traumatología específicamente. Muchas veces las cosas que se entregan en diplomados, en cursos de radiología, tienen que ver con radiología bastante estándar, pero cuando se tienen que comunicar usted o derivar a un paciente con el traumatólogo, programar una cirugía traumatológica, en verdad los conceptos no son los mismos, han cambiado muchísimo desde los que entregan en pregrado. Incluso yo revisando las cosas que se enseñan en pregrado en varias universidades en los últimos 2 años, no ha cambiado mucho. Así que en verdad, por el hecho de que hayan salido hace 10 años o hace 3 años, en verdad la formación no cambia, no han actualizado mucho las mallas. Entonces hay varios elementos, por ejemplo, de la AOVED u otras organizaciones con el tema ortopédico, traumatológico, en que cambiaban las definiciones, cambiaban el afrontamiento incluso en radiológico. Así que ya sean médicos veterinarios, ya sean estudiantes de los últimos años o incluso técnicos, este curso les va a servir muchísimo para entrenar la vista con respecto a la traumatología y la radiología, cómo definir y por lo menos cómo incluso hacer sus órdenes médicas mucho más precisas y cómo posicionar correctamente para que sean más diagnósticas. El punto número 2, control de infecciones intrahospitalarias en la medicina veterinaria, la dicta la doctora Carolina. La doctora Carolina, ella es anestesista. Además ha tenido la doctora Carolina Romero parte de su entrenamiento en algunos hospitales humanos también, incluso en clínicas como VETS, y el principal enfoque acá tiene que ver con, tal como ese nombre, control de infecciones intrahospitalarias, pero ahora desde el punto de vista veterinario. Normalmente vemos este tipo de elementos en cursos, en webinars y todo, en humanos, pero ¿qué pasa en los hospitales veterinarios? ¿Qué pasa en sus centros de salud, independientemente de la comuna en que estén, ciudad en que estén en región metropolitana o no? Pero es algo que da mucho que hablar, especialmente ahora en pandemia. ¿Cómo controlamos las enfermedades nosocomiales? ¿Qué hacemos en el manejo intrahospitalario? Esos son elementos que trata acá la doctora Romero en este curso, que ya lleva por lo menos 1 año y medio este curso disponible, se ha ido actualizando algunos elementos, pero es bastante interesante porque son herramientas que incluso en pregrado no se enseñan. Punto 3 y punto 4, que es diagnóstico y terapéutica para la práctica clínica y actualización en antibiótico-terapia, son cursos que yo dicto directamente. El primero tiene que ver específicamente con un enfoque en aspectos de medicina interna de la práctica clínica diaria. Ya no temas extremadamente avanzados, sino que las patologías más comunes que uno logra ver en la práctica clínica. Y acá lo que hago es tratar de dar una visión mucho más práctica, ocupando este elemento de la medicina basada en las pruebas o la evidencia, pero simplificado, o sea, tomo protocolos actuales, revisiones de información actual y la llevo de la forma más sencilla posible para ustedes para que les sirvan su práctica clínica diaria. De hecho, este curso ha sido uno de los que más lo han tomado colegas que son lejanos a la región metropolitana, incluso colegas de zona del extremo sur, que me han comentado muchísimo que no tienen mucho acceso a formación más especializada porque no pueden viajar a Santiago o a ciudades más grandes, y por tanto esta forma de hacer educación en línea, e incluso con retroalimentación en tiempo real con los alumnos, o dentro de la semana programamos ciertas actividades, me dice que le ha servido muchísimo porque es aplicable, que yo creo que es un tema súper importante, no son solamente cosas súper teóricas, sino que son, es un poco replantearse las herramientas que tenemos en el diario vivir. Actualización de antibióticos y terapia va en el mismo enfoque respecto a cómo usar correctamente los antibióticos que normalmente conocemos y algunos que se han dejado de usar hace muchos años, pero siguen siendo válidos. Y acá en este curso la invitación es al revés, no es a ocupen más antibióticos, sino que cuando tenemos que ocupar antibióticos, ocuparlos correctamente. De los que ya han tomado el curso, o por lo menos lean el programa, se van a dar cuenta que hay varias cositas que hacen un poco de ruido. Por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes en etapas, entre comillas, pediátricas, o sea, pacientes jóvenes? La dosificación es la misma que en un paciente adulto en respecto al antibiótico. Si buscan en un vademecum, se van a dar cuenta que no hay diferencias de edad. Acá se enseñan que sí hay diferencias, que hay que aplicar correcciones, si el paciente tiene alguna patología en especial, no da lo mismo la dosificación que yo doy y el impacto que pueda tener. Y, por ejemplo, y el último detalle respecto a esto, los antibióticos más modernos no significan que por el hecho de ser de última generación son mejores. Ese es una de las cosas bastante cliché en la práctica clínica, incluso en humanos, que han significado el actual problema de la resistencia con el antibiótico. Por el hecho de ser más nuevo tiene que ver en otros elementos, no solamente que sea mejor. Por eso hay que saber sacar el máximo provecho de la herramienta. El último curso
de traumatología básica para no traumatólogos. Corresponde a un curso que es bastante nuevo, que pronto ya va a salir de forma definitiva, dictado por el doctor Luis Gutiérrez, que es profesor de la Universidad de Concepción, profesor vigente en esa universidad, reconocido traumatólogo en la zona, incluso que tuvo parte de su formación en Suiza, en algunos hospitales allá, participa en AOVET y otras instituciones desde el punto de vista traumatológico. Y de hecho, aquí también está, también tiene que ver mucho con la formación, actualización de colegas y entregar herramientas que en privado no se tocan. No se tocan. Yo creo que acá no sé quién podría levantar el dedito o escribir acá en el chat y decir que en privado tuvo clases de traumatología veterinaria. Yo probablemente no creo que nadie de los que está participando acá podría decir que tuvo un acercamiento, incluso algún electivo, pero en verdad no está considerado dentro de las mallas curriculares de las universidades ni más antiguas ni más nuevas, y algo que está al debe, porque son patologías y son condiciones que son recurrentes en la práctica clínica, pero no tenemos, ¿cómo se llama esto? Información. ¿Verdad? Siempre llaman al traumatólogo y no sé qué hacer, más que véndelo, no sé cómo se podría hacer incluso un vendaje con un paciente, qué pasa con una fractura, cosas que entre comillas son básicas, pero son tan básicas que nadie las trata. Siempre dan por sentado que todos las conocen. Acá el colega Ronald Rodríguez dice que él mismo tuvo una sola clase del tema. Yo creo que está hablando de pregrado el colega y que no había más tiempo. Así que imagínense. Yo creo que más de alguno le habrá pasado eso. Así que eso en resumen con respecto a los cursos. Si necesitan más información, están abiertas las redes sociales. E incluso me pueden preguntar por interno o con Javiera a través de algún correo de contacto que les deje. Les pueden mandar la información de contacto. Javi, está desactivado tu micrófono, así que no se escucha nada. Ya estamos casi finalizando esta charla, pero para comentarles un poco más sobre lo que es Virtual Vet Academy, como bien decía el docente René, es un espacio donde queremos que nuestros alumnos maduren el contenido en tiempo real. Es decir, que ellos al rendir nuestros cursos en medicina veterinaria, que contienen videoclases, material complementario de lectura sobre los conceptos que él recalcó hace un ratito de cada curso, además de eso, nuestros alumnos son parte de esta nueva academia. ¿Y qué actividades contempla esta nueva academia? Contemplan mesas redondas, actualización en literatura y papers, protocolos médicos también, y por otro lado, seminarios. La idea es que ustedes como profesionales, y también pueden ingresar estudiantes, puedan hacer un repaso de los contenidos vistos en cada curso en estas mesas redondas, donde se unirán distintos alumnos a repasar con sus docentes y a discutir los conceptos y casos clínicos que vieron alrededor del curso. Por otro lado, en ImproVet nosotros podemos unirnos a un espacio donde hay un repaso y una actualización en nueva literatura. Nos llegó un mensaje en nueva literatura, papers y también en protocolos médicos. En el último, que serían los seminarios, es un abordaje de temas de interés para profesionales del área en medio de un espacio que funciona como una plataforma de difusión científica. Este espacio se va a dar a través de importantes temáticas que van a ser abordadas por profesionales del área, grandes exponentes, ya sea a nivel nacional o internacional. Así que es esto, nosotros queremos que ustedes puedan poner en práctica todo aquello que aprendan en los cursos y que nunca dejen de aprender. Es por eso que hoy les queremos ofrecer que puedan tomar estos packs, hacer una oferta para ustedes, porque sabemos que los tiempos son complicados y nosotros siempre, de hecho en el último tiempo, hemos estado haciendo Cyber Days y distintas ofertas para que puedan acceder a nuestros programas, vean la oportunidad de que son programas que están acreditados y certificados por CENSE, por una salud veterinaria y por nosotros virtuales también. Y estos packs son dos que en realidad ustedes pueden tomar 2 cursos por un precio rebajado y también el pack que sería el full con los 5 cursos. Pero ustedes se preguntan, chuta, a lo mejor son 5 cursos, son muchos cursos. Pero nosotros estamos dejando esto para nuestros clientes en el fondo que la membresía en Virtual Vet Academy, que consta de asistir a todas las actividades que se hagan dentro de un año de esta academia virtual,
y además poder rendir sus cursos en la medida que a ustedes les acomode. Nuestros cursos en promedio duran 8 o 12 semanas, no deberían demorarse más de eso, pero nosotros entendemos que ustedes trabajan y o estudian, así que en realidad les damos la instancia para que ustedes puedan tomar los cursos en la medida que les acomode. Si tienen dudas, en Virtual Vet Academy van a estar estas 3 tipos de instancias para que ustedes puedan resolver todas sus dudas y puedan interactuar con sus colegas y también con sus docentes, que eso es, de esa forma se va enriqueciendo el aprendizaje y se va generando un aprendizaje más significativo. Entonces, eso, esta ha sido nuestra charla. En realidad hemos querido repasar los 2 conceptos más importantes, por los cuales ya funciona hace algunos años una salud veterinaria, y por los cuales, por estos 2 conceptos va a empezar a funcionar Virtual Vet Academy, que es una instancia para todos los médicos veterinarios de Chile y de otros países que se quieran unir y quieran madurar estos contenidos, que sí es importante, sobre todo para médicos veterinarios, también en otras carreras, estar actualizados con los distintos conceptos. El mercado y la profesión lo exige, así que eso, esta oferta es válida por 24 horas. De todas formas, a todos los asistentes les va a llegar un correo con todas las indicaciones para que ustedes puedan, si les interesa, acceder a esta oferta. Si gustan, también me pueden dejar los correos en comentarios o me pueden escribir al correo que sale aquí abajito, que es jmontes@virtualis.cl, y no se olviden que solo dura 24 horas. Eso, agradezco muchísimo a René por habernos acompañado en esta instancia y los esperamos porque esta oportunidad está imperdible. Vamos a seguir funcionando. Comenzamos recién, pero ya nos queda membresía para 1 año, así que a todos los interesados no duden en acercarse. Eso, René. Muchas gracias. Sí, así que muchas gracias, chiquillos, por escuchar hasta el final del seminario. Espero que les hayan interesado los conceptos que repasamos y que haya sido obviamente un aporte para ustedes desde el punto de vista profesional y académico. Así que gracias por la paciencia de estar conectados durante esta hora de seminario. Ojalá puedan aprovechar la oferta y recuerden que la membresía es anual, así que ahí, para los que se inscriban, nos vamos a estar viendo de formas más recurrentes, van a conocer al resto de los docentes, vamos a discutir varios elementos y recuerden que los cursos que tenemos actualmente han sido diseñados específicamente para la práctica clínica diaria, no son cursos teórico ni nada, sino que en verdad damos la seguridad que ustedes lo pueden aplicar y mejorar obviamente su rendimiento desde el punto de vista clínico y además servirles desde el punto de vista de la competitividad profesional. Así es, muchas gracias. Esta oferta funciona desde ahora, les va a llegar a su correo toda la información, así que quedamos súper atentos y les invitamos a que puedan aprovechar esta oportunidad y que se puedan seguir informando con nosotros sobre las nuevas novedades de Virtual Vet Academy. Muchas gracias por asistir, que tengan una muy buena tarde.